Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Después de la entrada del pecado, la muerte ha sido siempre una realidad indeseable para el ser humano. Nadie desea morir porque el hombre fue creado con vocación de vida y no de muerte. La muerte es una intrusa que nunca formó parte del plan divino. La vida puede ser dura y cruel, pero cuando llega la hora de la muerte, todos se aferran a la vida. La gran interrogante es: ¿a dónde van los seres humanos cuando mueren? ¿Acaso es posible hablar con los muertos? Soy Carlos Alberto Polo López y les estoy dando la bienvenida a esta Radio Escuela Bíblica en la lección número 11 titulada ¿Se puede hablar con los muertos? Esto en el marco de la serie titulada La Fe de Jesús. Vamos a orar para dar inicio a este estudio de las Escrituras. Padre amado, muchas gracias por la oportunidad que nos regalas de reunirnos alrededor de la Radio Escuela Bíblica. Unge con tu Santo Espíritu a este servidor, a Oscar Rojas, quien nos acompaña, y también a cada oyente que escucha del otro lado de la radio. Permite que podamos comprender, Señor, el mensaje para nosotros, y que de esta manera podamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Oscar, bienvenido a esta Radio Escuela Bíblica. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la oportunidad que me brinda de estar una vez más aquí para llevar este bonito mensaje a cada oyente. Gracias. Hay muchas mitologías y muchas creencias que no se encuentran en la Biblia acerca de los muertos, del estado de los muertos. Hay creencias populares como la de las benditas ánimas del purgatorio. Hay creencias que dicen que cuando una persona se muere, se va para el cielo. Otras que dicen que cuando se mueren, se van para el purgatorio o se van para el infierno directamente. Pero ¿es todo esto cierto? Le escuché decir alguna vez a mi mamá que después que falleció, mi papá la visitaba en la casa. ¿Cómo entender este tipo de episodios que posiblemente no le sucedieron solo a mi mamá, sino que también puede que le esté sucediendo a uno de nuestros oyentes? ¿Realmente es la persona fallecida la que se presenta en estos casos? ¿O quién es? Porque los hechos son creíbles, pero realmente son nuestros seres queridos los que vienen del más allá a conversar con nosotros en el, podríamos llamarlo, más acá. Para responder esas preguntas nos acompaña Oscar, a quien ya saludamos, y yo quiero, antes de llegar a la muerte y al estado de los muertos y lo que sucede con ellos, quiero que empecemos hablando de la vida. Primero, Oscar, ¿cómo fue creado el hombre? ¿Cómo se dio el proceso de la vida? Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro, en Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 7, y vamos a encontrar allí la respuesta a cómo fue creado el hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El ser humano es el resultado de la unión del cuerpo, que fue formado del polvo, ¿cierto? Y el aliento de vida que Dios se lo dio.
En su estado original, de cuerpo inerte, Adán tenía un cerebro, tenía pulmones, músculos inanimados. Pero allí el registro bíblico dice que Dios sopló en su nariz ese aliento de vida, que en hebreo es ruach. Entonces, Adán llegó a ser un ser viviente o alma, que en hebreo es nefesh. Solo que este hálito de vida tampoco es una entidad consciente que exista de modo autónomo. Si le quitamos al hombre el aliento de vida, solo queda un cuerpo inerte. Y desde el punto de vista bíblico, el alma no es algo separado del cuerpo. Entonces, cuando muere el hombre, deja de ser como tal un alma viviente. Y la respuesta que Oscar nos brinda en este momento a esta primera pregunta me lleva a pensar en algo que a mí me gusta utilizar como metáfora para entender esto. Por ejemplo, si el alma fuera un ser consciente o una entidad consciente, cada uno de nosotros recordáramos nuestra vida en ese estado de alma antes de tomar estos cuerpos físicos en esta tierra, lo cual no sucede. Por ende, no es muy probable esa creencia de que el alma sea una entidad consciente. Lo otro es que, basado en el texto bíblico, Dios que depositó en la nariz de Adán aliento de vida, es decir, poder de vivir. Cuando nosotros respiramos hoy día, a mí me gusta usar esta metáfora también, esta ilustración, nosotros no respiramos espectros fantasmales de manera constante. Ahí yo no acabé de respirar un espectro fantasmal, no, respiré oxígeno, aliento de vida o poder de vivir, que es ese oxígeno. Entonces esto fue lo que Dios depositó en la nariz de Adán. Y con esto, sumado a la materia prima que ya mencionaba a Oscar, pues llegó a ser el ser viviente. Alma viviente es igual que una persona viva. Tal cual. Exacto. Entonces, muy claro esto para tenerlo en cuenta nosotros a partir de ese momento. Surge una pregunta y es, si la vida es la suma de la materia más el poder de Dios para dar vida, entonces, ¿qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Eclesiastés 12:7 nos dice: antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Allí en el momento de la creación del hombre se unió el polvo de la tierra con el aliento de vida. En cambio, al morir sucede todo lo contrario, ¿no? Ambos elementos se separan. El polvo vuelve a la tierra como era, tal cual, inanimado, inconsciente, inerte, pero por su parte el aliento de vida regresa a Dios. El texto no dice que el espíritu del hombre bueno vuelve a Dios. Entonces, como tal, en este proceso no hay una distinción entre personas buenas y malas, sino que ese aliento de vida, ese espíritu, digámoslo así, no un espíritu fantasmal como muchos creen, ¿no? Claro. Sino es ese soplo de vida que Dios le dio al hombre, es el que retorna a él. Aquí cuando Eclesiastés 12:7, que es el texto que cita Oscar, habla de el espíritu vuelve a Dios, está hablando realmente de ese poder que Dios dio al ser humano para vivir. Ese poder de vida o ese poder vital es el que regresa a Dios. Y ese poder vital que regresa a Dios es tanto de personas, como dice la Biblia, buenas o malas. Es decir, hoy el que acepta a Cristo, cuando muere, el poder de vida que Dios le dio para vivir regresa a Dios. Y el de la persona mala, cuando muere, que no se ha consagrado a Dios, también ese poder de vivir regresa a Dios. En este momento, todo ese poder que Dios da para que el ser humano viva, sin importar si ya aceptaste a Cristo o no aceptaste a Cristo, regresa a Dios. Pero tenga en cuenta, el poder vital que Dios nos otorga no es que se desprende de nosotros un espectro fantasmal, como ya lo mencionaba Oscar, y que queda deambulando mientras se va para el cielo. No es así. Muy clara la respuesta bíblica. Entonces allí es donde muchos entran en confusión, ¿no? Algunos dicen, no, como lo acaba de comentar Carlos, es que se desprendió y se vio en video, quedó registrado en una fotografía. ¿Cómo se desprende su alma? Claro. En forma de fantasma, se ve la misma forma humana, pero como traslúcida. Claro. No, realmente lo que retorna a Dios es, como usted lo ha dicho, ese poder de vida que fue concedida al hombre.
Por supuesto. Y es que alguien puede decir, pero es que yo he visto muchos videos donde se ve el espíritu saliendo del cuerpo del fallecido. Bueno, aquí yo le voy a dar dos posibles situaciones. Una, yo como productor multimedia conozco mucho de los montajes y los efectos especiales que uno puede crear de la nada siendo ficción para hacer parecer algo que no es real. Uno, puede ser eso lo que usted vio. Dos, bueno, son tres razones porque ahora se suma una. Dos, puede ser una invención de inteligencia artificial. Esto ya es lo nuevo que se suma. Y lo tercero, puede ser que Satanás esté utilizando esa imagen para poder llevarte a creer en este tipo de cosas que no es bíblico. ¿Y por qué digo que no es bíblico? Porque ahí viene ya mi tercera pregunta, Oscar, y es, ¿tienen los muertos conciencia de alguna cosa? ¿Tienen los muertos conciencia de alguna cosa? Vamos a la Biblia, continuemos allí en Eclesiastés. Ahora regresémonos al capítulo 9, versos 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido, también perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Allí la Biblia nos lo dice, ¿no? Los muertos nada saben. La Biblia nos sugiere la idea de que cuando el hombre muere, pues su espíritu continúe viviendo como una entidad consciente, separada del cuerpo. No. Por el contrario, David declara, no alabarán los muertos a Yahvé, ni cuantos descienden al silencio. Lo dice en Salmo 115, versículo 17. Y más adelante en el Salmo 146, versículo 4, él agrega, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y Pedro cuenta la experiencia de David en estos siguientes términos. Abro comillas, dice, hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David no subió a los cielos. Esto lo encontramos en Hechos 2, 29 y 34. Y en Eclesiastés 9:10 dice, por lo tanto, todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estemos vivos, hagamos lo que debemos hacer. No dejemos nada para el día siguiente porque no sabemos si hemos de morir. Porque al morir, ya, hasta ahí nos llega como tal esa oportunidad de poder realizar esas actividades, de poder cumplir esas metas, de poder adorar a Dios, de poder reconciliarme con mi hermano. Ya después de muerto, ya nada sé. Claro, y es muy contundente la respuesta que das basado en la evidencia bíblica. Los muertos no saben nada, los muertos no pueden hacer nada, ya perdieron toda esa potestad. ¿Por qué? Porque ya el poder vital regresó a Dios, ya no hay más capacidad de nada. Pero entonces alguien puede decir, Carlos, pero es que todavía no me convencen. A mí mismo se me están apareciendo mis seres queridos que ya fallecieron, puede decir alguien. Y yo a usted le creo, estimado oyente, pero ¿realmente es tu ser querido? Y aquí viene un texto bíblico que yo quiero dar antes de ir con la siguiente pregunta. Y ese texto bíblico está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, donde se nos dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si Satanás tiene la capacidad de disfrazarse de ángel de luz, pues ¿con cuánta mayor razón no va a tener capacidad de disfrazarse de ese ser querido que ha fallecido, con el propósito de arrastrarnos hacia esa falsa creencia de el alma inmortal? Le sucedió al rey Saúl. Claro. Le sucedió al rey Saúl, Es ¿no? un ejemplo bíblico muy claro. Ahí, más que plasmado, de cómo Satanás es un ángel engañador, de cómo se disfraza y cómo se muestra en figuras humanas y de personas ya muertas para hacer creer al ser humano de que el alma es inmortal. Por supuesto, recuerdo la historia de un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien perdió a un hijo muy amado y estaba tan dolido, tan deprimido por la muerte de su hijito, que
empezó a presenciar apariciones. Siendo pastor adventista, el hijito después de muerto, él contaba el testimonio, se le aparecía. En medio de su dolor, él, consciente de qué era lo que sucedía, trató de no contrarrestar la situación porque estaba consolándose al menos con la aparición de su hijo. Pero después de varios días, varias semanas en esa situación, él decidió cortar con eso porque le estaba haciendo más daño que bien y se puso en oración a Dios. Un día, en medio de una de las apariciones, confrontó al ser que se le presentaba y le dijo: yo sé, nos contaba el pastor, yo sé que tú no eres mi hijo. Yo sé realmente quién eres tú. Y hoy esto se acaba. En el nombre de Jesús, desaparece y no vuelvas más. Y el pastor nos cuenta que de repente la figura de su hijo se transformó en una figura que él mismo vio en ese momento demoníaca. Él no describe bien el aspecto físico que tenía este ser, pero entonces descubrimos, basados en ese testimonio, la veracidad de este texto de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Realmente entonces quien se te puede estar presentando a ti, estimado amigo que nos escucha, es Satanás o uno de sus ángeles y no tu ser querido. Realmente esa persona, ese supuesto espíritu que tú dices que viste en el video que se salió del cuerpo del difunto, puede ser también, por eso es la tercera opción que yo doy, puede ser Satanás disfrazándose, simulando, exacto, para que todos creamos en esa falsa creencia del alma inmortal. Y precisamente aquí viene mi cuarta pregunta. Oscar, ¿quién propuso la idea de que el alma es inmortal? Aquí podemos ver, ¿no?, cómo Satanás es bueno, por eso es llamado el rey de la mentira, ¿no?, el amo de la mentira. Sí. Y vemos allí, y vamos a verlo acá en Génesis 3 al 4, cómo la serpiente, pero realmente sabemos que no fue la serpiente, ¿no? Fue Satanás quien simulaba por medio de la hacía simular a la serpiente, claro, que hablaba. Se disfrazó de la serpiente. Totalmente, se disfrazó de serpiente, así como también tenemos claro de que se disfraza de nuestros seres queridos ya fallecidos. Sí. Nos dice Génesis 3 al 4, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Allí la serpiente, ya como le dije, sabemos de que no era la serpiente, de que era Satanás mismo el que estaba engañando a la mujer. Entonces cuando Dios creó al ser humano, ¿cierto?, le hizo una solemne advertencia. Le dijo, de todo el árbol del huerto tú podrás comer. Del todo el que quieras puedes comer, pero de este árbol del conocimiento del bien y el mal, no lo comerás, porque bien el día que lo comas, morirás. Realmente no se trataba de una amenaza. Más bien era una descripción de lo que sucedería si el ser humano se apartaba de Dios. Y no era de que moriría instantáneamente, sino que ya hoy día podemos comprender de que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte, ¿cierto? Entonces por ello fue que vino Satanás disfrazado de serpiente, como lo dije anteriormente. Y lo podemos ver en Apocalipsis 12:9, de quién es el que estaba disfrazado de serpiente. Y les aseguró de que no, ¿cómo se les ocurre? Ustedes no van a morir. Y allí podemos ver que esta fue la primera, digámoslo así, de la cantidad de mentiras que empezó a utilizar Satanás para engañarnos, para engañar al ser humano. Pero, sin embargo, a pesar de que Satanás dice esto, la Biblia nos dice que el hombre es un ser mortal y lo encontramos en Romanos 5:12. Entonces, el concepto de inmortalidad del alma es un engaño realmente fabricado por el enemigo, por Satanás, por nadie más. Incluso en la actualidad cristiana, el tema de la inmortalidad del alma se ha mezclado, o viene más bien, de creencias griegas, ¿cierto? Al mezclarse, al permearse el cristianismo
con la filosofía griega, incluso con creencias romanas y de otras civilizaciones, fue donde se empezó a mezclar toda esta cuestión. Empezamos a creer en la inmortalidad del alma y entre otras cosas más que creían ellos en sus adoraciones a sus dioses. Pero en ninguna parte de la Biblia nos habla de la inmortalidad del alma. Por el contrario, nos dice que el alma es mortal y nos muestra de que el que ha creado este tema de la inmortalidad del alma realmente ha sido Satanás. No moriréis, le dijo Satanás a través de la serpiente a la mujer, sembrando así la falsa creencia de la inmortalidad del alma, una falsa creencia que es satánica, no es divina. Por eso nosotros deberíamos reconsiderar si es que de pronto alguien está con esta creencia en su vida y adoptar lo que Dios le está revelando a través de este estudio de la Biblia. ¿Quién es el único inmortal? ¿Hay alguien que sea inmortal entonces? Claro que sí. 1 Timoteo 6, 15 al 16. Dice: aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Allí nos dice que solo Dios es inmortal, ¿cierto? Lo vemos en Romanos 16, 26 también. En 1 Timoteo 1, 17, 6 al 16 y en 1 Timoteo 6, 16, dice que no tiene principio ni fin, por eso es el único que posee inmortalidad. A través de su sacrificio, Cristo nos ofrece la inmortalidad a todo aquel que desea aceptarle como su salvador personal, la cual se será otorgada cuando Él venga por segunda vez. Pero nadie más es inmortal. Que los ángeles, que los seres de otros planetas que no han caído en pecado, tienen la inmortalidad relacionalmente. ¿Y cómo es esto? Cuando están agarrados a Dios, ¿cierto? Claro. Adán y Eva eran inmortales en el momento que estaban en perfecta comunión con Dios. No habían conocido o no conocerían la muerte porque no habían conocido pecado. En el momento que conocieron pecado y se desligaron de Dios, perdieron esa, digámoslo así, ¿no? Esa bendición o ese poder sobre la muerte. Y al caer en pecado, la paga sería muerte. Claro. Entonces, ya a nosotros como seres humanos, cuando Cristo venga por segunda vez, los que estén en perfecta comunión con Dios, los que no se hayan soltado de su mano y sean salvos por su gracia, van a obtener vida eterna relacionalmente. Pero el único ser que tiene vida eterna por sí solo es Dios. Amén, amén. Y es que precisamente eso también ocurrió con Satanás y sus ángeles, cuya eternidad e inmortalidad dependía de su relación con Dios. Una vez cortada esa relación, pues ahora ellos también están sujetos a la muerte y a la destrucción. Lo mismo ocurre con nosotros los seres humanos. Es claro, y muchos se preguntarán por qué Satanás y sus ángeles no han fallecido, no han desaparecido. ¿Por qué? Porque se ha permitido de que tengan vida para poder demostrar que el carácter de Dios no es como lo pinta Satanás. Claro. Y por eso es todo este tema, ¿no? Claro, y Dios está permitiendo que Satanás desarrolle su obra macabra. Y pues ya nosotros, al menos los seres humanos, ya podemos decir: Señor, ya sabemos que tú eres lo mejor, ya no queremos nada con el diablo. Y precisamente Dios se propone que cada uno de nosotros vayamos a Él. Ahora, yo descubro entonces que yo no soy inmortal. Estoy sujeto a la muerte, Oscar. Pero resulta que yo no quisiera dejar de existir. Yo quisiera ser inmortal también. Yo quisiera vivir eternamente. ¿Qué debo hacer entonces para yo volver a tener acceso a la vida eterna y a esa inmortalidad que perdí cuando Adán y Eva rompieron esa relación con Dios? Ese es el deseo de muchos, ¿no? De nosotros, la vida eterna. Pero no en este mundo de maldad y crueldad, porque sería terrible una eternidad en dolor y angustia y tristeza. Vamos a 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo 1:10 nos dice: pero que ahora ha sido manifestada
por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si deseamos vida eterna, debemos aceptar el Evangelio. Como lo decía, la inmortalidad es una promesa para los que creen en Jesucristo y la reciben esa promesa y recibirán a Jesús cuando regrese. Y esto mortal se va a vestir de inmortalidad, como lo dice 1 Corintios 15, 53. Y como dice 1 Corintios 15, 54 y 55. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hasta ese día los que murieron estarán durmiendo ese sueño de la muerte. Pero aquellos que mueren en Cristo vendrán a resurrección de vida. El resto, a resurrección para condenación, como nos lo muestra Juan 5:29. Debemos aceptar a Dios. Debemos aceptar el Evangelio. Debemos aceptar ese plan de salvación. Si no lo aceptamos, no seremos herederos de la vida eterna. Pero no heredaremos vida eterna en tristeza ni llanto, ¿no? Sino vida eterna en paz, armonía y en comunión con Dios. Y esto es una bendición grande. O sea que yo sí tengo esperanza de volver a tener vida eterna. Amén. Tengo esperanza de volver a ser inmortal. Porque yo digo siempre que mi existencia tiene muchas ansias de eternidad. Me gusta mucho pensar en la eternidad, pero en la eternidad con Cristo. Así que entonces yo que deseo vida eterna, debo acudir a Jesús aceptándolo como mi Salvador personal, ¿cierto? Es la conclusión a la que llegamos de esta pregunta que acabamos de hacer. ¿Qué dijo Jesús sobre el estado de los muertos? Bueno, le invito, apreciado oyente, a que tome un esfero, tome un papelito y apunte cada uno de los textos bíblicos que le voy a dar, para que usted mismo, ahora terminado el programa, abra su Biblia y escudriñe lo que dice cada versículo. Y va a decir: tienen razón Oscar y Carlos lo que están diciendo allí en la Radio Escuela. Juan 11, 11 al 14. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. La Biblia utiliza la figura del sueño para ilustrar como tal la condición del ser humano en la muerte. Lo vemos en Deuteronomios 31:16, Primera de Reyes 2:10, Daniel 12:2, Mateo 9:24, Mateo 27:51 y 52, Juan 11:11, Hechos 7:60, Primera de Corintios 15:18 al 51 y Primera de Tesalonicenses 4:13. Entonces, esta figura empleada por el mismo Cristo, el mismo Jesús, enseña que cuando el hombre muere cesan totalmente las emociones, los pensamientos conscientes, y asimismo el dormir o ese sueño anticipa también un despertar, ¿no? Lo que significa la resurrección, como dice en Primera de Tesalonicenses 4:15 al 18. Sabemos que cuando nos acostamos, dormimos, esperamos despertar. Asimismo, la muerte se espera una resurrección, bien sea, como lo decía anteriormente, para vida eterna o para condenación. Y a mí me gusta también en este punto utilizar una ilustración muy real de nuestra cotidianidad, y es que ninguno vive sufriendo en el día pensando en que la noche llegará para dormir. Y me gusta hacer la alusión de esta manera. Yo, por ejemplo, no vivo angustiado. Ay, ya viene la noche, me voy a ir a dormir, qué miedo, me voy a dormir. No, ¿cierto? Sino que es algo natural del proceso del ciclo de la vida. Yo espero la noche para ir a descansar de las labores del día.
para quien está en Cristo, de acuerdo a la respuesta de Oscar, la muerte no debería ser un fundamento de muerte. Debería haber confianza, porque es un sueño del que Cristo nos despertará luego. Lo dice Pablo, para mí el morir en Cristo Es ganancia. Es ganancia. Claro, es ganancia. Así que no tengamos miedo de morir si nos corresponde morir. Tengamos miedo de morir, pero sin Cristo. Pero sin Cristo. Así que si estamos ya con Cristo, pues que venga lo que venga para honra y gloria de nuestro Dios. Así es. Es posible, teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos que ya hemos analizado hasta aquí, que yo me pueda comunicar con un muerto. Es decir, ¿es posible la comunicación entre los vivos y los muertos? Querido oyente, apunta allí este versículo, Deuteronomios, esta cita, Deuteronomios capítulo 18, versículos 10 y 11. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces allí la Biblia es firme, es contundente al afirmar que los vivos no deberían consultar a los muertos. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará el pueblo, consultará a los muertos por los vivos? Nos dice Isaías 8:19. La razón es simple. Como lo dice Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben. Entonces, en realidad la comunicación con los muertos está conllevando a vincularse con espíritus engañadores, como lo hablamos anteriormente. La Biblia registra, como lo dijimos también, Carlos, el caso de el rey Saúl, supuestamente que habló con el espíritu del profeta Samuel. Esto lo vemos en 1 Samuel 28, 3 al 25. Dice allí que el monarca buscó la ayuda de una medium para comunicarse con Samuel. Pero no fue Samuel quien se levantó de la tumba para hablar con Saúl, sino un ángel caído, un espíritu demoníaco. Y esto lo vemos en 2 Corintios 11:14. Consultar a una medium era una abominación grande contra Dios. Así dice, así murió Saúl a causa de su rebelión, con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Dice 1 Crónicas 10, versículo 13. Saúl, sabiendo que a Dios le es de abominación que busquemos espiritistas, que busquemos de medium, de personas que dicen consultar muertos, fue y lo hizo. Y por ello falleció a causa de este pecado. Bueno, muchos más, ¿no? Pero dice la Biblia que él hizo todo lo contrario, se rebeló contra Jehová. Entonces allí es donde vemos que la supuesta comunicación con los muertos no es realmente con los muertos. Es con Satanás. Es con Satanás mismo. Y por eso es que debemos de evitar al máximo esto. Y es que me llama la atención las dos preguntas con las que cierra Isaías capítulo 8, versículo 19. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y aquí encuentro yo entonces por qué es que Satanás se ha empecinado en hacerle creer a mucha gente esto de la inmortalidad del alma, esto de consultar a los muertos, porque él sabe que mucha gente le está consultando a los muertos, incluso le oran y le rezan a los muertos en lugar de a Dios. Ahora, razono yo para mis adentros de esta manera. ¿Por qué yo voy a dejar de consultar a Dios, que es real, que está vivo, que responde, por ir a consultarle a un ser inerte que según la Biblia no sabe nada, no tiene poder de hacer nada? Y alguien dirá, pero es que yo le oré a mi difunto y me hizo el milagro. A la luz de lo que ya hemos analizado aquí, ¿seguro fue ese difunto el que te hizo el milagro? Es que Satanás también tiene capacidad de hacer milagros. Así que mucho cuidado. Tal vez alguien esté en estas prácticas. Es hora de volver a Dios. Es hora de regresar a Cristo. Es hora de consultar a Dios,
quien vive y reina por los siglos de los siglos, y es hora de dejar a un lado los engaños de Satanás. Oscar, si las personas se mueren creyendo en Jesús, ¿cuándo Jesús los va a despertar entonces de ese sueño de la muerte? En la primera carta a Tesalónica, a los tesalonicenses, el capítulo 4, versos 15 al 16, nos tiene la respuesta. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo van a resucitar primero en ocasión a la venida de Cristo, y entonces allí se cristalizará la esperanza de la resurrección, como lo dice Job 14:14. Dice Job 19, 25 al 27, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de desechada está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro. Ojo con esto, ¿no? Mis propios ojos, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Y esta misma esperanza se expresa en muchas otras partes de las Sagradas Escrituras, como lo es Isaías 25, 8 y 9, Daniel 12, 2, Mateo 22, 31 al 32, Lucas 20, 27 al 38, Juan 11, 24 y Hebreos 11, 19. Para que no digan que es un solo texto, sino que es a través de muchos más textos en diversas partes de la Biblia que nos muestra que los muertos en Cristo van a resucitar, y van a resucitar primero. Entonces esta resurrección se va a llevar a cabo en ocasión de la segunda venida de Cristo, y será para quienes hayan en vida aceptado a Jesús como Salvador personal. Pero ¿quién garantiza esa resurrección de los que duermen en Jesús? En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 19 y 20 nos dice: si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. La resurrección de Cristo es nuestra mayor garantía de que los justos resucitarán en ocasión de su segunda venida a este mundo. Los beneficios de nosotros como cristianos no se reducen a una mejor calidad de vida de aquellos que lo aceptan en esta tierra. No. Nuestro beneficio como cristianos es las bendiciones que nos esperan allí, en las mansiones celestiales. Y de ahí es la importancia de aceptar ese hecho de que Jesús resucitó de los muertos. Y allí es donde voy a Mateo: donde están vuestros tesoros, está vuestro corazón. Y si nosotros realmente queremos y anhelamos tesoros en los cielos, aceptamos a Cristo, allí será donde los veremos, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra vas a ver llanto, dolor, sufrimiento. Algunos dirán: no, pero es que seré prosperado. Serás prosperado realmente en la Canaán celestial. Y la invitación, querido oyente, es que aceptes ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que aceptes de que Él fue levantado de entre los muertos, que Él venció la muerte. Cristo venció el Seol. Y que esa es nuestra mayor esperanza. Que si hemos de morir, lo hagamos en Cristo, aferrados a Él, agarrados de esta maravillosa esperanza de que cuando Él venga por segunda vez, seremos resucitados, transformados, y le veremos con nuestros propios ojos, como lo dice Job, descender en las nubes de los cielos. Te invito a que inclines tu cabeza allí y vamos a orar. Maravilloso Padre, gracias Señor,
porque nos demostraste tu amor en la cruz. Por tu Hijo amado, quien dio su vida por nosotros y quien venció a la muerte, oh Dios, y que en ti tenemos esperanza de salvación. Gracias, Señor, porque sabemos que aferrados a ti vamos a encontrar vida eterna, que cuando vengas por segunda vez seremos llevados contigo, oh Dios, seremos transformados y ya no veremos más llanto, ya no veremos más tristeza, ya no tendremos más dolor. Gracias, Señor, por tan infinito amor. Encomiendo en tus manos a cada oyente en el cual se está llevando la obra hecha por ti, Señor, en cada corazón. Sigue transformando sus vidas, sigue transformando su ser, sigue calando sus pensamientos y que pueda entender de que tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios justo. Gracias, Señor. Te lo pedimos, pero también te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.